Buenas noches, profesor y compañeros. A continuación vamos a exponer nuestro tema, el cual es la República Aristocrática, aspecto político y económicas de 1895 a 1919. Los integrantes del grupo son Canaza Chacajoy Ismael David, Flores Grandes de Alicia Marilis, Guerrero Zarango Joyce Araceli y el que les habla Segarra Ramos Matio Estefano. El Perú de fines del siglo XIX fue testigo de la consolidación de la oligarquía terrateniente comercial, financiera en las altas esferas del gobierno. La victoria de las montoneras de Pierola y Durant sobre el gobierno regular del entonces cuestionado presidente Cáceres, el año de 1895, marcó el fin del militarismo decimonónico y abrió las puertas de la llamada República Aristocrática. Burga y Flores Galindo de 1987. Periodo de 1895 a 1919, caracterizado por las hegemonías de política de los grupos terratenientes burgueses, ¿no? Ligados principalmente al comercio exportador de aglutinados en el entorno al partido civil. Siguiente diapositiva, por favor. Para Manuel Burga y Alberto Flores, la oligarquía no era nada más y nada menos que el conjunto de familias donde cuyo poder reposaba en la propiedad de la tierra minera, el comercio y entre otros. Si bien en este periodo existió estabilidad económica, también existieron conflictos sociales y políticos que fueron solucionados con el uso de la violencia, lo que trajo consigo mucha represión y disconformidad con el sector campesino de la época. A continuación, mi compañera Delicia continuará con la exposición. Buenas noches, yo hablaré sobre política. En la era de 1895 y 1919 fueron gobernados por Nicolás de Piérola, que fue gobernante de 1895 a 1899. Luego pasó por el señor López de Romaña, que fue presidente de 1899 a 1903. Luego pasó por José Pardo y Barrera, que fue gobernante de 1904 a 1908 y volvió a ser presidente en 1915 a 1919. Luego fue por el señor Manuel Candamo, que fue presidente en 1903 a 1904. Eh, Luego pasó por el señor Augusto Leguía, que fue en 1908 y 1912. De igual manera repitió su gobierno en 1919 a 1930. Luego fue por el señor Guillermo Villengour, que fue presidente en 1912 a 1914. Para el historieta José Pardo, el historieta Jorge Basadre pensaba que en esa época había sido dominada por grandes familias, ¿no? Con poderes políticos como económicos. Esas familias eran estrechamente emparentadas, ¿no? Formaban un círculo cerrados que poseían una mentalidad aristocrática, que era el alto poder en la jerarquía. Luego tenemos la característica de la oligarquía. En esta imagen podemos ver que jugaba el sistema bancario, el gobierno y el pueblo. ¿Qué es lo que nos quiere decir la oligarquía? Es el sistema de gobierno en la que el poder está en manos de unas pocas personas pertenecientes a una clase social privilegiada. En las características tenemos era un sistema de denominación excluyente, fueron siempre sistema de denominación racial, étnica y social. Tuvo como actor principal a las clases terratenientes. La clase terrateniente nos quiere decir personas que poseían tierras, especialmente que eran dueños de grandes extensiones agrícolas, ¿no? También hablaba sobre la estabilidad política en base al partido civil, el Estado con sociedad altanamente jerarquizada y clases rentistas. Las siguientes pondré mi siguiente compañera. Buenas tardes. Bueno, continuando con la exposición, yo hablaré sobre la economía, ¿no? Bajo el gobierno de Pierola se logró el grado de la modernización, la diversificación, la expansión económica, ¿no? Que estos provocados fueron por la conjunción de inusualmente favorable de factores. En primer lugar, el nuevo consenso político
no solo involucró a los dos partidos más importantes de esa época, sino que abarcó también una amplia gama de intereses económicos que incluyeron a los hacendados azucareros de la costa, los emergentes industriales y de los comerciantes, así como las élites comerciales y terratenientes de distintas partes de la sierra. ¿No? Uno de los principales productos de exportación que se dieron en esta época, ¿no? Se puede decir actividades económicas que se dieron, fueron la extracción de petróleo que se dio en Piura, se dio también la agroexportación de azúcar y algodón, la extracción de cobre, que fue en Cerro de Pasco, la lana, que es ganadería de puno, y la extracción de caucho. Ok. Aquí podemos descifrar, ¿no? A grosso modo, ¿no? El sector minero fue clasificado por plata, cobre, el zinc. Bien. Los principales centros de exportación y cultivos fueron, ¿no? La costa norte y el centro, como lo mencioné anteriormente, azúcar y algodón. En la Sierra Sur, que fue Puno, la lana, en la Sierra Central, que fue los minerales, y en la selva, ¿no? Que se dio lo que es el caucho. Continuando con otros agregados a la exposición, podríamos decir que las haciendas azucareras de la costa y su predominio en producciones, las haciendas de la costa solían ser grandes y modernas, y a su producción estaban destinadas exclusivamente a la exportación. Los propietarios de estas haciendas pertenecían a la oligarquía que estaba vinculada al partido civil, y eran conocidos como los varones del azúcar. Además que estaban ubicadas en las costas, eran grandes y modernas. La producción que hacían era exclusivamente para la exportación. Y como mencioné que los partidos estaban vinculados a los propietarios. Entre las principales haciendas tenemos que se ubica en La Libertad, el Cartabo, Casa Grande, Santa Catalina, Chiclín, Roma, Lambayeque, Tusm, Pomarca, Cayulti, Batar Grande. Los gamonales eran propietarios de las haciendas de la sierra, tenían el control del interior del país. También durante este periodo de la República Aristocrática, las principales actividades económicas, como ya mencionó, o que fueron desarrollados, fueron las financieras, como bancos de crédito, seguros, cajas de ahorro y secciones hipotecarias. Además que tuvo un auge la agroexportación de haber mayor demanda de materiales primas, como fue mencionado. Y eso sería todo, profesor. Muchas gracias.